Buenas tardes y bienvenidos. En el marco de la materia Introducción a la Ingeniería vamos a desarrollar la unidad Administración de Obras, enfocándonos en los análisis de precios unitarios. El equipo que esta tarde nos acompaña está representado por el TCU Cecilio Arteaga, el TCU Ronnie Figueroa, la TCU Giovanna Maldonado, mi persona Yelixa Macera, y el TCU Nidal Sudleiman, que conformamos el grupo número 5. Esperamos que de esta manera corta y amena logremos introducirlos al mundo de los análisis de precio unitario. En los análisis de precio unitario, en la ingeniería, está conformado por una serie de objetivos. Entre los objetivos que podemos resaltar, tendríamos plantear razonamientos, conocer y manejar los conceptos fundamentales, mostrar cómo se calcula el análisis de precio de una partida según las normas, establecer ejercicios prácticos e ilustraciones, dar a conocer la utilidad de los análisis de precios, los cuales ayudan a la constitución del análisis de precios en sí. La fase más importante de un proyecto es la estimación de costos involucrados antes que sea implantada una fase de construcción. Por lo tanto, la elaboración de los presupuestos base de una obra tienen una importancia relevante de la cual depende el éxito o el fracaso de un proyecto desde el punto de vista económico. Teniendo la asignación del contrato, se procederá a la contratación teniendo un contratista el cual se encargará de los presupuestos y el plano de trabajo. A su vez trabajará en conjunto con la inspección, quien fiscalizará la obra. Existe una serie de participantes en un proceso constructivo, en los cuales podemos observar, existe un propietario que puede ser público o privado, el cual a su vez él contrata un proyectista, delegando diversas funciones a los contratistas y a un inspector, donde el contratista es el que va a estar encargado de la supervisión de los proveedores, subcontratistas y el personal. Un contrato es un acuerdo voluntario entre dos o más participantes. El monto del contrato puede ser indicado de varias formas, pero una de las maneras más usuales es a través del precio unitario. Sabemos que en los contratos pueden ser públicos y privados. Hay diversos tipos de contratos que también pueden ser por invitaciones o por licitaciones. Nosotros vamos a enfocarnos en lo que es el precio unitario. Precio unitario y análisis técnico. Ahí vemos los materiales, las características, el proceso de fabricación, y podemos describir que los materiales se han fabricado cada una de las piezas del objeto, propiedades físicas y químicas, si es buen conductor del calor y de la electricidad, si no se oxida, describir de qué forma se ha unido la pieza con otra, soldabilidad y roscas. Describir el proceso de fabricación de las distintas piezas y del objeto en sí, herramientas y maquinarias empleadas. Formato típico de un presupuesto. Aquí podemos ver que el presupuesto está constituido por un número de partida, también tenemos el código de referencia de la partida, la unidad, la cantidad aproximada a ejecutar, el precio unitario y los totales que arroja cada uno de estas unidades que tenemos aquí en cuanto a lo que es el precio unitario. Listo. Estimación de costo. Cuando hablamos de estimación de costo, nos estamos refiriendo al precio de la obra. Es una condición sine qua non que antes de comenzar cualquier obra es preciso determinar el costo y precio de la obra, componentes de los precios. Cuando decimos precio, el precio es igual a costo más ganancia. ¿Por qué costo más ganancia? Porque sencillamente el costo es el costo referencial del producto que vamos a buscar para la elaboración
de la obra. Precio. Costo total. Costos directos y costos indirectos. Cuando hablamos de los costos indirectos nos referimos a los materiales, precios de lista, descuentos, transportes, equipos, maquinaria y llegando hasta la mano de obra. Y los costos indirectos son los costos administrativos, gastos de obra y gastos de la empresa. Allí también entran lo que es las utilidades, dependiendo del mercado o del interesado para la ejecución de la obra en sí. Cuando nosotros hablamos de costo, allí sí nos vamos un poco a lo que es las transacciones del contrato, que puede ser privado o público, como lo han dicho compañeros anteriores. Entonces, dependiendo de la cuantía de los costos, es la utilidad que el contratista va a sacar. Normalmente se habla de un 10% de utilidad cuando se habla de un costo total de obra. Los análisis de precio unitario es una estimación de precio unitario, donde el análisis descompone el precio en materiales, equipos, mano de obra, gastos indirectos y utilidad, y a la vez expresan la incidencia de estos en la unidad de medición de cada partida a la que corresponde. Los análisis de precio unitario se acostumbra a presentar en planillas diseñadas especialmente para ellos. Los análisis de precio es un proceso que mediante un análisis llega a una conclusión determinándose el precio. ¿Cómo empieza este proceso? Se hace un análisis de lo que queremos ejecutar a través de los planos, las especificaciones y las normas que nos entregan. Estas especificaciones nos van a decir qué materiales necesitamos y el método constructivo más idóneo para realizar esa obra. El método constructivo a través del rendimiento nos va a generar el equipo y la mano de obra. Los materiales van a estar incididos por 3 factores, que es el factor proporción, el factor rendimiento y el factor desperdicio. Esto se basa sobre todo cuando tenemos materiales simples o materiales compuestos. A su vez tenemos que los equipos pueden ser propios o alquilados. Y la mano de obra va a estar incidida por un salario y el porcentaje de prestaciones sociales que representen ese salario. A la vez, todo esto nos va a dar un costo unidad y los equipos nos va a dar un costo diario que nos va a dar el costo unidad al dividirlo entre el rendimiento, al igual que la mano de obra. Todo esto sumado a unos costos indirectos que la empresa es la que genera el porcentaje que necesita cuando hace los estudios de los gastos administrativos, más la utilidad, nos va a dar el precio unitario. Las normas Cormenin se están usando con carácter obligatorio exigido por la Contraloría General de la República desde julio de 1980 en todas las licitaciones y contrataciones con el Estado a fin de garantizar que las inversiones del país sean respaldadas por criterios técnicos confiables. Entre las normas, quien maneja esto las normas es el Comité Venezolano de Normas Industriales y más que todo en el Comité Técnico número 3. Entre las normas más usadas en la parte de ingeniería tenemos las normas de edificación, hidráulica, vamos a afincarnos en lo que es la parte de materiales. Materiales no son más que los elementos que conforman el precio unitario. Estos elementos son las cabillas, las tuberías, y la dotación de estos elementos vienen en muchas partes, pueden ser sólidos, líquidos, a granel. ¿Cómo obtenemos este costo de material? El costo de material tiene un costo base, pero ese costo base puede ser el precio lista menos el descuento que nos da el proveedor, más nos va a dar el costo base más el transporte. Ahí sí ya vamos a tener lo que es el costo del material en sí. ¿Cómo controlamos una cantidad de materiales en el análisis? Bueno, tenemos materiales simples y materiales compuestos, como ya habíamos dicho anteriormente. Los materiales simples es sencillo, se introducen en el análisis tal y como llega a la obra, porque ya sea una puerta, ya sea un cajetín, ya sea una pieza sanitaria.
Entonces, eso va a ser un material simple. Lo que necesitamos es la puerta y la unidad en la que nos venden. Por lo general, las puertas nos las venden por metro cuadrado o por pieza. Y esos materiales compuestos son aquellos donde para lograr el objeto necesitamos varios materiales para producir la unidad que necesitamos. Por ejemplo, el material compuesto para hacer concreto. Para hacer concreto necesitamos en la obra piedra, arena, cemento y agua. Y como son varios materiales, estos van a estar incididos por la proporción, el rendimiento y el desperdicio. Estos análisis, por lo general, nos los da la experiencia en obra o las mismas especificaciones técnicas del proveedor. Entonces, dependiendo la resistencia, hay ciertas dosificaciones para el concreto. Ahí nos va a dar la proporción del material en la unidad que necesitamos describir. Y el desperdicio es igual, porque el desperdicio es lo que se pierde del material, ya sea por transporte, por mal manejo o por lo menos puede ser por deterioro. Pásala. Y así estaría en una partida normal y común cómo se describiría la inclusión de un material en el análisis, donde tenemos el nombre de la obra, análisis, la descripción de la partida, el código, que por lo general usamos códigos COVENIS, la unidad, la cantidad y el rendimiento. Y los materiales incluye la descripción, la unidad, la cantidad, el costo, el desperdicio y nos da un total. Ese total lo sumamos y va a ser el total, el costo unidad del material para el análisis. En complemento a lo dicho por los compañeros, me toca describir de forma breve, pero concisa, los 3 últimos elementos de un análisis de precio, que es la parte de los equipos y maquinaria. La mayoría de estos han nacido de la necesidad del hombre. Cuando el hombre primitivo no tenía herramientas, tuvo que ir diseñándolas para hacerlas. Colocar un ejemplo en una partida sería para hacer un cerramiento. Un ingeniero que vio haciendo un cerramiento de bloques de adobe a una persona, ese señor, cuando vio que iba a una altura superior a su tamaño, el rendimiento variaba. Con solamente construir un elemento como el andamio, aplicó una técnica que se llama economía de movimientos. La economía de movimientos no es más que utilizar al máximo el producto de un equipo y de las personas que realizan el trabajo. ¿Qué sería la otra parte del análisis? Que es la mano de obra, que no es más que una cuadrilla típica de realizar un trabajo. Siempre tiene que haber un encargado, quien ejecuta la acción y quien ayuda a ejecutarla. Y siempre se anexa una parte si necesita ser llevado de un sitio a otro. Hay otros gastos indirectos que son los gastos administrativos, que son los que corresponden a la ley, que son las prestaciones sociales, los gastos administrativos de una empresa, la utilidad que corresponde a quien la está ejecutando. Eso lo debe saber todo administrador. Como conclusión, debemos decir que todo administrador de obra tiene que partir de conocer cada detalle de la obra, desde dónde nacen las cosas, que es un cómputo métrico. Cuando nosotros hablamos todo esto, de cómo estructurar una partida, nos vamos a que esto nos lleva a presumir el costo del total nos va a resultar el trabajo. Cuando nosotros decimos la palabra presupuesto, no es más que presumir, no es más que creer lo que cuesta algo. Esa es una idea inicial. Una idea inicial, eso no quiere decir que sea fija o flexible. En nuestros casos, cuando nosotros tenemos un presupuesto, lo que tenemos es que ajustarlo siempre a la cantidad de dinero que tenemos. Por eso se nos pueden hacer obras en una etapa, en 2 etapas y así sucesivamente hasta concluir un proyecto. Cuando detallamos un análisis, es solamente un trozo de un presupuesto. El presupuesto puede tener 1 o 1000 actividades y un tiempo determinado. Todo administrador de obra tiene que estar involucrado desde el proceso más simple de la obra hasta culminarla. Imagínense ustedes que yo o ustedes realicemos una actividad y no tengamos ningún elemento de un análisis de precio para realizar la actividad.
Generalmente en las obras existe un plan. Ese plan tiene que estar concebido el día anterior para saber qué cosas tengo que llevar, qué equipos tengo que portar, qué personas tengo que llevar y qué cosas debo hacer en el día, para no estar improvisando. Imagínese usted que se le olvide un clavo en una obra donde esté en una ciudad transitada como Caracas, para regresarse a devolver eso. Con eso le estoy diciendo que esto nos convertirá en gerentes a futuro, donde seremos administradores de obras, chicas, grandes, por todo lo que queramos construir, para todo lo que queramos construir.